Muy buenos días, mi nombre es Edilberto Ardila, ingeniero de sistemas especializado en desarrollo de software empresarial desde hace 20 años y hoy les quiero mostrar un programa que he desarrollado bastante sencillo, 100% confiable y muy eficiente, que le puede servir a todo tipo de empresas o a todo tipo de negocios que requieran el manejo de inventarios, de facturación, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, entre otros. El sistema es muy sencillo, pero eh, insisto, totalmente confiable, muy eficiente, muy práctico. Puede trabajar hasta en una USB y vamos a ver una pequeña presentación de las características del programa que le pueden servir a cualquier tipo de negocio. Entonces acá ingresamos, le damos el nombre de usuario, la contraseña, que se pueden definir diversos perfiles de seguridad de acuerdo a lo que el usuario requiera. Inicialmente acá tenemos el menú de gestión de órdenes de producción, inventarios, punto de venta y terceros, que es por donde se maneja el tema de cuentas por cobrar y por pagar. En el menú de herramientas tenemos opciones por donde se crean los perfiles de seguridad, entre otras opciones. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a crear un producto, luego le vamos a hacer una entrada, una venta, y vamos viendo los resultados de acuerdo a lo que vamos realizando. Entonces, para crear un producto, aunque se puede crear desde la compra o desde la venta, pero vamos a hacerlo directamente desde el menú para ver el paso a paso. Entonces entraríamos acá por inventario, gestión de artículos. Acá nos muestra el catálogo de productos que tenemos creados y nos resalta con color los productos que están con existencias en rojo o por debajo del stock definido. Como pues el sistema lo tengo acá para hacer pruebas y todo, entonces hay información, digamos, que no se está controlando las existencias ni nada, pero se puede parametrizar para que no permita hacer salidas ni nada si no hay suficiente cantidad. Entonces vamos a crear un producto. Para eso pulsamos la tecla insertar, nos trae el código. Este código lo podemos manejar así como está ahí, un consecutivo, o le podemos dar el código que nosotros deseamos. Vamos a crear un producto acá, por ejemplo, computador Dell, por decir algo. Unidad de medida, entonces podemos manejar diversas unidades de medida. Vemos que unidad alterna, bueno, le colocamos la misma, factor 1, la bodega principal en la que se va a manejar almacenar el producto. Clase viene siendo como en caso de materia prima o producto terminado. La línea pueden ser de acuerdo a cómo se clasifique el producto. En este caso es información relacionada con espumas y colchones, entonces por eso tenemos unas líneas, pero pues todo esto se puede adaptar de acuerdo a las necesidades del cliente. Pero bueno, vamos a crear acá, digamos que dentro de químicos, por decir algo. El producto le podemos parametrizar, por cada producto se parametriza IVA, entonces se puede definir que lleva IVA o no lleva. Podemos definir niveles de stock, esto es mínimo, esto es máximo, que nos permitirá después controlar o generar alertas cuando se vaya a hacer la venta, por decir algo. Definimos el costo promedio. Digamos que si es una empresa que maneje licores o algo así, entonces se define el impuesto al consumo. Eso pues le vamos a decir aquí que no. Definir precios, entonces puede manejar hasta 7 listas de precio que se podrán definir de acuerdo a las necesidades. Vamos a colocarle acá un precio, ya todo esto lo vamos a hacer. Los precios entonces se pueden manejar por lista o por precio personalizado por cliente, en el cual el sistema va
almacenando el último precio que se le dio de cada producto a cada cliente, y pues a la hora de facturar entonces nos va a traer ese último precio. Editar cuentas es cuando hay interfaz a contabilidad, entonces ahí definimos las cuentas y a esto lo dejamos acá ya le decimos grabar. Entonces si buscamos acá el computador de él, tenemos una existencia de 0 porque no hemos hecho ninguna entrada ni nada. Entonces nos vamos a salir de ahí, vamos acá a movimientos, le vamos a dar una factura de compra, por decir algo. Le definimos acá el consecutivo, ya lo maneja, la fecha. Buscamos acá el proveedor. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, este almacén. Si conocemos el código del producto, aquí estamos registrando la entrada o la compra. Si conocemos el código del producto, lo digitamos, o si no, le damos enter y buscamos fácilmente el producto. Vamos a decir que compramos 10 computadores. Acá nos trae el costo promedio que definimos. Entonces pues ese costo va variando y él va promediando. Vamos a decirle acá que ya damos escape, F10 nos trae acá el valor y nos ha calculado el IVA también. Como definimos el producto que era grabado, entonces nos calcula el IVA, y acá le podemos adicionar otros valores. Acá ya podemos definir el número de la factura del proveedor, que nos servirá posteriormente cuando vayamos a hacer el egreso o algo. Y le damos grabar. Acá le podemos colocar alguna nota si deseamos, o si no le decimos que no, grabar. Y podemos imprimir. No vamos a imprimir con F, digitando acá el número. Podemos posteriormente consultar esa entrada o ese documento. Lo podemos, como aparece aquí en la parte de abajo, con F6 imprimir, borrarlo, anularlo o salir. Entonces tenemos, si regresamos aquí a gestión de artículo y buscamos nuevamente el producto computador, ya tenemos una existencia de 10 unidades, entonces ya nos va manejando el inventario. Ahora vamos a hacer una venta. Entonces vamos aquí a punto de venta, gestión de ventas, mostrar el consecutivo. También, si sabemos el código, lo digitamos, si no, buscamos fácilmente el producto digitando cualquier parte. Nos muestra acá las existencias, aunque estas existencias para los usuarios que no tienen los permisos suficientes no nos los va a mostrar, porque pues habrán usuarios que no es necesario que conozcan las cantidades que hay en inventario, pero como yo estoy acá con un usuario administrador, sí lo muestra. Entonces digito acá ya me trae el precio. Entonces le digito acá la cantidad que voy a vender un computador. El sistema me pregunta acá unidad de media y unidad alterna. Es como la cantidad que pide cada uno. Lo que pasa es que el sistema está diseñado para, por ejemplo, para está enfocado de alguna manera, tiene algunas características para manejo de avícolas, y en las avícolas entonces es interesante o necesario el control de unidades y kilos. Entonces en ese caso acá digitaríamos los kilos, digamos, de pollo que se está vendiendo, y acá las unidades, y entonces nos va a permitir llevar un control tanto en unidades como en kilos. Entonces, como en este caso no estamos vendiendo pollo sino computadores, pues simplemente le colocamos la cantidad que estamos vendiendo acá, y acá pues en este caso, como está activo ese campo, lo vamos a dejar en ceros, pero como el sistema es totalmente parametrizable, entonces simplemente cuando no es una avícola, por decir algo, pues este campo no lo va a pedir. Entonces lo dejamos ahí. Acá ya nos trae el 1.200.000 que definimos como precio de venta, pero nos va a permitir cambiarlo si deseamos, o simplemente le damos enter. En el caso que el usuario no tenga el permiso para modificar el precio, pues él simplemente le va a digitar uno acá la cantidad, y el precio ya lo va a traer y no lo va a dejar cambiar. Entonces le digo aquí que añadir. Si deseamos añadir más productos, continuamos el ciclo repitiendo lo mismo de anterior, o si no, le damos acá ya F10 y entonces nos va igual acá a dar el total de la factura, y le damos tab, perdón, estando acá arriba pulsamos la tecla tab, y acá sí ya le damos F10. Como el sistema está diseñado para facturar, digamos que en modo remisión o con factura, con impuestos o
digamos que para un punto de venta que no necesita estar uno generando facturas como tal siempre o a un cliente en especial, entonces por eso no nos va a pedir acá los datos del cliente. No obstante, si lo que estamos haciendo es una factura con impuestos y todo, o así sea, no impuestos, pero deseamos que vaya a un cliente, pues simplemente le damos un SKEY acá y le vamos a diligenciar estos datos y ya va a quedar con los datos del cliente. Entonces acá le vamos a colocar el valor recibido, digamos que nos pagó, bueno, nos dio un valor cerrado, pero digamos que nos pagó 1.220.000 pesos. Entonces el sistema nos va a decir ahí que el cambio son 20.000 pesos que debemos entregar al cliente. Decimos que ya que grabar y ya nos pasa a la siguiente factura. Si venimos acá a gestión de artículo y buscamos nuevamente computadores, ya tenemos la asistencia en 9 porque ya hicimos una compra de 10 y una venta de 1, entonces ya llevamos el control del inventario. Acá en la parte de arriba me muestra Cardes, entonces pulsamos la tecla F3 y nos va a mostrar ahí qué entradas o salidas ha tenido para ver el detalle. En esta misma pantalla tenemos acceso a todas estas funciones, entonces con F1 podemos ver en qué bodegas está almacenado ese producto y qué existencias tiene, todo sobre el producto en el que estamos ubicados. Con F2 podemos ver a qué clientes se le vende ese producto o a qué proveedores se le compra. Entonces en este caso nos muestra que le compramos que le compramos ese producto a este proveedor y cuál fue el precio. Si como hicimos la venta pero no le colocamos datos del cliente, por eso no va a mostrar, pero él nos va almacenando por cada producto los proveedores y clientes a los cuales se les ha vendido o comprado y ordenado, digamos, de menor a mayor los valores. Eso, bueno, tiene muchas utilidades para saber uno, por ejemplo, a quién se le compra determinado producto, cuáles son los proveedores que dan mejores precios, etcétera. Con F4 entonces podemos definir los precios por cada artículo. Con F5 podemos establecer fórmulas, digamos en el caso de producción o un producto ensamblado, entonces podemos definir, por decir algo, el producto, el computador, le decimos que para un computador qué partes lleva, de qué parte está compuesto, y entonces en el momento de hacer la orden de producción el sistema le va a dar una entrada a este producto y una salida a las materias primas de manera automática. Bueno, no vamos a profundizar en esta parte porque llevaría mucho tiempo, pero esa es la idea. Entonces nos salimos de acá. Con F6 perdón, podemos establecer comisiones por producto. Entonces pulsando F6 yo puedo elegir el vendedor y le puedo definir qué porcentaje de comisión le doy por la venta de ese producto, tanto en ventas como en recaudo. Entonces las comisiones se pueden definir tanto a nivel macro como por producto, definir el tema de las comisiones. Ya ahorita vemos más en detalle. Bueno, estamos acá en Dell. Con F7 entonces nos permitiría ver los lotes de vencimiento, lotes de producción en los cuales está el producto. Bueno, no hay información de esa, pero con F8 entonces nos permite ver todos los productos que están con saldo en rojo, nos lo filtra fácilmente y de esa manera pues podemos nosotros saber muchas cosas. Con F9 entonces nos permite ver, nos genera una cantidad sugerida que deberíamos comprar para nosotros mantener el nivel de stock que hemos definido. Entonces bien interesante, esta es la cantidad que el programa sugiere que se debe comprar para mantener el stock normal. Con F10 entonces también nos genera una columna donde nos compara costo contra precio de venta y nos da, digamos, qué margen de utilidad estamos manejando. Entonces si miramos el equipo de él, nos está diciendo que maneja un 16.67% de utilidad de acuerdo al costo y al precio que le hemos establecido.
bastante interesante el tema. Con F11 podemos, digamos que en este caso que está en negativo el producto, entonces de pronto algún error que hayamos cometido o quisiéramos inicializar ese inventario en ceros de ese producto, entonces pulsamos F11 y entonces nos va a inicializar en cero esas existencias. Con F12 entonces nos va a permitir ver los productos más vendidos, donde nos muestra acá producto por producto el número de ventas que ha tenido, número de veces que se ha y las cantidades vendidas, número de veces que se ha vendido ese artículo y las cantidades vendidas, entonces de mayor a menor. Bueno, tiene muchas utilidades y más cosas ahí en esa pantalla de gestión de artículos. Entonces en el momento vamos a hacer otra venta, pero ya la vamos a hacer a un cliente y ya a crédito o esto, para que nos genere una cuenta por cobrar y todo, y vamos a mirar entonces cómo funciona aparte. Entonces venimos acá a gestión de ventas, le decimos acá, bueno, como no tengo yo acá activo, le voy a dar los datos del... No, es que hay varias formas de hacer la factura, entonces vamos a hacerla de otra manera y ahorita la hacemos de esto. Entonces acá hacemos la factura normal del equipo de él, le decimos que vamos a facturar otro producto, vamos a decirle que lo vendimos a 1.250.000, le voy a dar F10, acá le voy a dar escape porque le voy a dar los datos del cliente. Si el cliente ya existe, simplemente lo busco acá, entonces vamos a buscarlo acá al último que aparezca, bueno, acá, los datos del cliente. Le voy acá por defecto el cliente trae que forma de pago de contado, entonces le voy a decir que es una forma de crédito, le digo que aquí a 30 días, el vendedor, le coloco alguna observación, si no, como es a crédito, entonces ya no me va a pedir valor recibido ni nada, le digo grabar. Y si venimos acá a gestión de tercero y buscamos el último cliente, entonces al pulsar F3 nos va a mostrar la factura que está pendiente de pago. Si le doy enter sobre esa factura me muestra qué productos son los que tiene la factura. Entonces vamos a hacerle un abono para ver cómo se refleja eso en cartera y todo. Entonces estamos en gestión de terceros, vamos al último tercero, le doy acá F1, acá igual que en los productos nos muestra todas las opciones que podemos ejecutar sobre el tercero en particular, cliente o proveedor. Le doy F1, le voy a dar recibo de caja, la fecha, con lo que le vamos a decir aquí abono facturas, por ejemplo. Le decimos que afecta cartera porque el sistema nos permite, digamos, hacer ingresos, ya sea que afecte facturas o un ingreso que no tenga que ver nada con cartera. Entonces le decimos que cartera sí. Acá nos muestra la factura, le vamos a decir que le vamos a abonar 250.000 pesos. Entonces ya nos muestra que el saldo quedaría. Si quisiéramos colocar todo el tema de RT fuente, RT IVA, todas esas cosas, está todo acá. Entonces lo que les digo, el programa se adapta tanto a un pequeño negocio como a una empresa robusta que maneje todo ese tipo de información tributaria y todo que requiera. Le sirve a cualquier tipo de empresa o de negocio. Entonces acá pulso F10, bueno, le voy a decir que no imprimir. Ya si vuelvo a entrar acá con F3 donde ese señor, entonces me dice que debe una factura, que tiene un abono de 250.000 y que el saldo son 1.000.000 de pesos. Si le doy acá F4 extracto, yo puedo pedir el extracto digamos, de cualquier fecha de ese cliente y me va a mostrar entonces los datos del cliente, la factura que valió 1.250.000 y los recibos de caja que tiene esa factura. Entonces en este caso tiene solo uno, entonces acá por todas partes que se consulte debe dar el mismo resultado. Entonces ese cliente está viendo 1.000.000 de pesos, es un extracto. Si queremos ver un reporte como tal de cuentas por cobrar, por ejemplo, entonces venimos acá a terceros, cuentas por cobrar o por pagar,
yo le puedo dar que ahí entre aquí a todo y entonces me va a mostrar de todos los clientes que está viendo. Pero si yo quiero solamente del que la persona que tenía la factura ahorita, pues le doy acá flecha abajo, me voy con el cliente y le doy enter a todo esto, y igual me debe mostrar la misma información que vimos ahorita. Entonces la factura, número de factura, el tipo de documento, porque puede ser una remisión, puede ser una venta, una factura de venta, el código de la forma de pago, crédito 30 días, cuando se vence, el código del vendedor, como no está vencido, entonces está en negativo porque faltan 30 días por vencerse. Y acá me muestra lo mismo, el valor facturado, lo abonado y el saldo. Entonces por donde se quiera ver va a dar siempre el mismo resultado. Si sacamos este reporte pero le damos enter a todo, me va a mostrar todas las cuentas por cobrar a la fecha, cliente por cliente, y en los clientes pues me va a mostrar la ciudad, la dirección, los teléfonos, todo para hacer una gestión de cobros bastante eficiente y con toda la información que se requiera. Entonces por acá debe estar el cliente al que le hicimos ahorita la factura, acá está al final, y nos va a dar toda la información que deseemos sobre el tema de las cuentas por cobrar o por pagar. Igual si lo que queremos es ver las cuentas por pagar que le debemos a los proveedores, entonces simplemente aquí le cambiamos, le colocamos que 2 y le damos enter a todo, y pues nos va a mostrar toda la información de lo que estamos debiendo a la fecha. Un cliente puede ser proveedor a la vez, entonces este cliente por ejemplo nos lo muestra y está tanto como cliente como proveedor. Cada reporte permite sacar múltiples informes diferentes de acuerdo a las necesidades. Entonces por ejemplo, si yo aquí le digo que sí resumido, entonces me va a mostrar solamente totales por cliente o por proveedor. Si le digo aquí que abonos que sí, entonces me va a mostrar todas las facturas que están sin cancelar todavía, pero que han tenido algún tipo de abono. Me va a mostrar esas facturas que abonos tienen, y una cartera más detallada. Entonces acá se demora un poquito mínimo, pero son 91 páginas y las saca en cuestión de 3 segundos, entonces el sistema bastante rápido. Entonces en este caso, como esta factura no está cancelada totalmente, pero sí tiene abonos, me muestra acá cada uno de los abonos que tiene la factura con su respectivo descuento, retención o los valores que es. Si saco el reporte pero resumido, entonces como les decía, me va a mostrar solo los totales por cliente. Es bien interesante pues para ver un resumen de las cuentas por cobrar o por pagar. Acá se puede definir la fecha de corte, puede uno definir si un tercero o todos, o si queremos solo el reporte de un vendedor o de todos los vendedores, o solamente los de una ciudad. Entonces por ejemplo, si algo sacamos solo los de Bogotá, entonces me va a mostrar todas las ventas, todas las cuentas por cobrar de clientes de Bogotá, todos deben ser de Bogotá. Acá en días vencidos nos va a mostrar, si yo le coloco 0 en ambos campos, me debe mostrar, bueno, en este caso no hay información, pero me debería mostrar todas las facturas que se vencen al día de hoy. Entonces bien interesante cuando uno necesita saber qué facturas se vencen hoy, entonces simplemente le coloca 0 ahí en los dos campos y ya los va a tomar. Pero si le digo yo aquí, deme todas las facturas, por ejemplo, que estén más de 100 días vencidas, entonces me va a mostrar el reporte de acuerdo a ese criterio. ¿Sí? Todas las facturas están a más de 100 días, entonces ya así sucesivamente. Entonces en un mismo reporte, por eso aunque el programa se ve sencillo, pero es muy robusto, porque cada opción permite generar nuevas consultas, más consultas y todo. Entonces la capacidad es bastante grande. Para sacar un reporte de ventas o de compras, sin importar que estén canceladas las facturas o no, entonces la filosofía en todos los informes es más o menos la misma. Entonces yo le doy aquí simplemente el rango de fechas. Si quiero de un cliente, le doy elijo el cliente, o de un vendedor, o de un documento. Entonces yo quiero ver por ejemplo todas las ventas que hice remisionado, por decir algo.
Entonces, por ejemplo, yo le digo aquí todas las ventas de remisión. Entonces me va a mostrar acá todas las remisiones generadas durante todo este periodo, durante todo ese rango de fechas. ¿Sí? Ahí está todo. Pues obviamente, como son remisiones, no lleva nada de IVA ni nada. Entonces, o si pido el reporte, pero ya tiene que ser factura de venta, es decir, ya que llevan IVA y todo ese tipo de cosas, entonces igual me va a sacar, y aquí sí ya maneja IVA y todo. Entonces, es de acuerdo, el programa se adapta a las necesidades del cliente. Bueno, y acá igual que si se pide por un tercero en particular, o de un vendedor, o de un documento. Movimientos a cartera viene siendo un reporte, digamos, de los recibos de caja o egresos durante un periodo determinado. Entonces igual defino yo los criterios ahí. Me muestra la fecha, el tipo de recibo de caja, porque puede ser, yo puedo tener un documento, un recibo de caja, un tipo de documento para cancelar facturas de venta con IVA y todo, o puedo tener también un comprobante para cancelar solamente remisiones. Entonces por eso acá nos muestra el tipo de documento, el número, lo mismo, qué tipo de documento es de la venta, si es una factura o es una remisión, el número, cheque, el tercero, y todos los impuestos que haya podido generar. Entonces ahí nos generaría un reporte de movimientos a cartera. Este diario de tesorería es lo mismo, es parecido, digamos, que al movimiento a cartera, simplemente que ahí nos tomaría todos los ingresos que hayan sido elaborados también y que no hayan afectado cartera, sino otro tipo de ingresos. Entonces nos mostraría por ahí todas las cuentas por pagar o por cobrar, ya las vimos. El tema de comisiones, entonces yo acá puedo sacar un reporte de comisiones de ventas, de recaudo, de todos. Puedo elegir el vendedor al que deseo trabajar, y aquí me debería más o menos mostrar a qué factura, qué fecha, el cliente, qué vendedor, el valor base, la comisión, y esa comisión puede ser global sobre la venta, sobre el documento, o puede ser por producto. Entonces se adapta de acuerdo a esas necesidades. Acá por el tema de herramientas, usuarios, por donde podemos crear perfiles de usuario de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, este usuario caja, entonces yo le permito solamente que acceda a hacer factura, que permita hacer cierre de turno, y lo demás todo es habilitado. Entonces no va a tener acceso a toda esa información del sistema, sino que solamente lo que él necesite. Pero ya el usuario administrador sí obviamente tiene habilitado esto. Cada usuario también le puede configurar un color en particular, o se le define acá si es administrador, si tiene, por ejemplo, se habilita el tema de la balanza, lectura del peso de la balanza, si deseamos que vea las existencias o no. En este caso le digo que no. Conexión a Dropbox, esto es bien interesante para un negocio o una empresa cuando tiene varios puntos de venta. Entonces digamos que en las horas de la tarde, en el momento de hacer cierre de turno, si se tiene parametrizado este tema con el Dropbox, entonces en el momento que se hace cierre de turno, él genera automáticamente una copia de seguridad rápidamente y la envía a Dropbox, es decir, a la nube, a internet, y digamos que desde un punto central se va a poder tener acceso a esas copias de seguridad casi que en tiempo real. Entonces bien interesante, muy interesante aparte. Entonces bueno, acá si se define precios, si uno quiere que el usuario permita definir precios especiales por cliente o no, entre otras cosas. Acá digamos es el log del sistema, que es donde nos permite ver cada usuario en qué fecha y en qué hora ingresó alguna opción, a realizar alguna tarea, y a qué hora salió, toda la información. Tiene gran cantidad de cosas, lo que pasa es que por el tema de tiempo no nos podemos detener mucho, pero vamos a ver por encimita, digamos, que lo más que podamos. Entonces, impresoras, acá podemos definir hasta más de 400 tipos de impresoras diferentes, y entonces
Acá simplemente parametrizamos la impresora que se vaya a manejar. Básculas, acá definimos los parámetros de las básculas cuando se tiene conexión a ellas para que digamos en el caso del pollo, entonces parametriza acá los parámetros de la báscula y obviamente él va a comenzar a leer en el momento que haga la venta. Rótulos, entonces yo puedo generar por ejemplo como unas etiquetas, elijo el cliente y entonces imprimo y me va a generar una etiqueta, digamos, para pegarla en las cajas, por decir algo, cuando se envían pedidos con los datos del cliente. Código de barras, bueno, este tema no está totalmente desarrollado, es de las pocas cosas que no está desarrollado totalmente. Diría yo casi que esa es la única que no está ahí. Proceso administrativo, entonces por acá tenemos un tema de réplica de datos. Esto nos permite generar como una copia de la información. Bueno, este es un tema ya como de conveniencia para algunos negocios que bueno, no voy a detallar mucho acá, pero son unas cosas de tema de impuestos y todo eso, de pagar o no pagar impuestos. Sincronización con Dropbox, entonces esto es el que nos permite enviar, subir o bajar datos de Dropbox. Yo le digo acá uno subir, entonces me va a generar una copia de seguridad en internet, y si digamos estoy en el otro punto, en el punto central o algo, pues ingresaría a esta opción y le digo es bajar datos y entonces me baja esa información de internet en cuestión de segundos y ya tengo la información para acceder como si estuviera frente al equipo. Lo único que se necesita es que pues tener acceso a internet. Backup de seguridad, entonces puede definir también una ruta donde yo le coloco acá la unidad o la dirección hacia donde va a generar la copia y genera una copia de datos en caliente, es decir, no importa que estén utilizando el sistema, sino que saca la copia intacta así se esté utilizando o no. Reorganización de archivos, bueno, esto es un proceso para generar índices, digamos que como de mantenimiento. Bueno, acá me generó esto por lo que no venía de una opción que, bueno, una opción que había salido, entonces había quedado un archivo de pronto abierto ahí. Cierre de información histórica, entonces este es como para depurar el sistema cuando ya haya demasiada información, entonces se genera este proceso y él traslada, digamos que la información a determinada fecha la traslada a otras carpetas donde se va a dejar de pronto para consultas, ese tipo de cosas. Vamos por acá, entonces estamos acá en gestión de terceros nuevamente. Entonces con F1, o estando ubicado yo en el cliente o en el proveedor, con F1 yo puedo generar recibos de caja o comprobantes de egreso. Con F2 entonces me va a mostrar todas las facturas que ese cliente o proveedor tiene generadas, sin importar si fueron ya canceladas o no. En este caso estas ya fueron canceladas, pero igual las muestra porque es un reporte de facturas. Entonces con Enter yo puedo ver los productos, todo el detalle. Y si como en este caso que ya tiene abonos la factura, entonces con Enter veo los productos, con barra espaciadora veo los abonos que ha tenido, con cómo fue cancelada esa factura. Entonces yo puedo navegar sobre la información de una manera fácil, me da totales acá, o sea, tengo toda la información que necesito. Eso es el reporte de facturas, y con F3 entonces un reporte ya de cartera, entonces solamente me va a mostrar las facturas que están pendientes de pago. Entonces la cartera la puedo yo ver de esta manera fácil, digamos dando simplemente F3 y ya me muestra los totales acá, o lo puedo ver también por el reporte de cuentas por cobrar, que tiene que ser el mismo resultado, simplemente que este pues no tiene la opción de imprimir como si lo tiene el reporte este, pero este es muy útil y bien interesante, tiene toda la información que requiera uno ahí. Con F4 entonces puede ver uno el extracto, que ya lo vimos hace un rato, donde muestra las facturas y los abonos. Con F5 entonces me permite ingresar de pronto cuando se instala el sistema, que la empresa de pronto ya tiene obviamente unas cuentas por cobrar pendientes o por pagar, entonces por acá le vamos a editar esas facturas que están pendientes de pago, le vamos a editar el plazo, el saldo, y entonces a partir de ahí arranca a manejar
llevar el control de las cuentas por pagar o por cobrar. Con F6 entonces nos permite manejar, nos muestra los anticipos pendientes que tiene de pronto un cliente. Esos anticipos se utilizan, digamos, cuando el cliente viene al negocio y separa mercancía, entonces hace un abono y de pronto puede hacer varios abonos durante un tiempo y posteriormente ya viene a retirar la mercancía, entonces en ese momento se hace la factura y ya se le aplica el anticipo, y entonces estos anticipos son los que mostraría por ahí qué anticipos están pendientes. Con F7 pues para generar eventos, que es como notas que uno quiera colocar o recordatorios. Con F8 para definir precios de lista. Entonces acá, si el sistema está parametrizado para que se maneje precios especiales, entonces cada vez que uno va haciendo una factura, él va guardando el precio de cada producto y de cada cliente, y entonces de acuerdo a eso va generando las listas de precios especiales por cliente. Entonces acá nos muestra que este cliente pues ha comprado estos dos artículos y nos muestra el último precio que se le dio. Igual yo acá le puedo añadir nuevos productos y entonces es muy interesante y muy necesario ese tema, el manejo de precios especiales por cliente, en vez de estar uno de pronto buscando en facturas, en documentos, en archivos, cómo se le vende a cada cliente. Entonces simplemente ahí tenemos los datos y ya lo consultamos fácilmente, o en el momento de hacer la venta el sistema ya nos va a traerlo. Ahorita hacemos un ejemplo de ese tema, de cómo funciona. Entonces el F8 con F9, entonces para sacar un reporte de clientes o de proveedores de un vendedor en particular o de una ciudad en particular, nos genera con todos los datos de los clientes o los proveedores. Con F10 es para cambiar el NID en caso que haya quedado mal creado. F11 es para cambiar también vendedores masivamente, y con F12 es para nos muestra una columna nueva donde nos da los totales de lo que nos deben cada uno de los clientes o que le debemos a los proveedores. Para crear un tercero, un proveedor, un cliente, es igual que como lo hicimos acá con los productos. Simplemente entramos acá, pulsamos la tecla insertar, le digitamos la cédula o el NID, y él automáticamente, él automáticamente acá nos genera el dígito verificador, le colocamos el nombre, la dirección, todos los datos que nos va pidiendo, entidad, si es un cliente o un proveedor, la ciudad ya nos la trae, simplemente la buscamos, la zona, el vendedor, que pueden ser los que estén creados, la forma de pago, si es contado o crédito, el barrio, lista de precios. En caso que vayamos a manejar por lista de precios, podemos manejar hasta 7 o más precios de lista, entonces nos aparecería ahí para seleccionarlo. Como le dije que era crédito, entonces me pide acá el plazo, el límite de crédito. Entonces yo le puedo decir a un cliente que tiene determinado límite de crédito vigente, y en el momento que sobrepase ese valor cuando se esté facturando, entonces si sobrepasa pues nos va a generar una alerta de que ya no es posible, para que tomemos las medidas pertinentes. Si no, pues simplemente lo dejo habilitado y lo dejo en cero. El contacto o el régimen al que pertenezca para el tema de impuestos. Entonces yo, para buscarlo acá, simplemente digito una parte del nombre y ya nos permite, con Enter nos permite modificar toda la información que deseemos. Entonces, bueno, volvamos por acá al tema de ventas. Acá en gestión de venta, entonces yo puedo crear varios documentos para hacer el registro de las ventas. Por defecto acá me dice que estoy utilizando una que es remisión, pero yo puedo tener varios documentos por los cuales genere registre las ventas. En este caso, esta que es factura de ventas, pues aplica IVA, impuestos, todo, y esta pues no. Entonces vamos a hacer un ejemplo con factura de venta. Ya maneja un consecutivo totalmente diferente. Acá entonces le editamos, vamos a buscar el producto de hace un rato, que nos quedan 9, entonces 8, porque ya le hice otra factura, creo. Sí, ya le hice otra factura. Entonces vamos a hacerle otra venta. Le decimos aquí que vamos a vender otro,
Y como es una factura, fíjese que ya automáticamente nos pide el cliente, y como el programa acá está, o este documento está programado para que maneje precios especiales, entonces acá al comenzar la factura nos va a pedir eh, el precio, el cliente. Entonces vamos a buscar al señor Pedro, que creé hace un rato, básico ahí, le vamos a decir que lo vamos a vender en 1.150.000 pesos, y vamos a darle tap F10. Como ya le coloqué el cliente adentro, entonces acá lo trae por si requiere alguna modificación de dirección o algo así, o si no, pues simplemente eso. Le voy a decir esto, le voy a decir que es de contado, entonces ya me cambia, ya no me pide plazo, y le voy a decir, entonces ahí nos dice que bueno, el valor recibido, cuánto pagó, entonces acá automáticamente nos generó el tema del IVA y todo. Si haya tenido anticipo, pues el sistema nos anuncia que tiene anticipos pendientes y lo va a aplicar, y entonces nos va a dar acá el nuevo saldo. Igual se puede manejar el tema de descuento. Todo eso, todos estos campos se activan o desactivan de acuerdo a las necesidades. Entonces si está activo descuento, pues nos va a pedir acá el descuento, o lo mismo el tema de impuesto a consumo o los fletes, etcétera. Entonces acá le vamos a decir que el pago de contado en 1.000.000, ya, y le damos grabar. Bueno, lo imprimimos. Entonces si volvemos a vender este producto, ahí ya nos dice que tenemos 7 unidades, ya descargó una nueva unidad. Si lo vendemos, por ejemplo, él por defecto nos trae acá 1.200.000, que fue el precio de venta que definimos inicialmente. Vamos a vender otro, pero le decimos que es a este cliente. Entonces fíjate que nos trae el 1.200.000 por defecto, porque no trae un precio, no, él no tiene un precio especial. Pero si decimos que se lo vamos a vender al mismo señor Pedro de ahorita, debería traer ya 1.150.000, ¿sí? Entonces él siempre va a traer el último precio que se le da a cada cliente, y eso es bastante interesante. ¿Qué más miramos? Bueno, por el tema de tiempo, acá por caja, entonces es para manejar, digamos, en los puntos de venta todo el tema de caja. Entonces por movimientos a caja yo puedo hacer acá registro. Bueno, tengo un parámetro ahí que no le tengo activo en el momento. A ver si me deja otro acá, gastos varios, por decirlo. Entonces le voy a decir que pago celular, no sé, vamos a decir acá que un valor. Acá le estamos entonces haciendo un movimiento a caja, ya sea alimentación, servicios, arriendos, papelería, lo que sea, todo lo que afecte la caja como tal, para poder llevar el cuadre diariamente. Entonces lo registramos por ahí. Diarios de caja, entonces acá pues elegimos un concepto de estos, si queremos consultar los movimientos de esos conceptos, o si no, le damos enter a todo y nos va a mostrar. Acá ya pagos celulares están los 100.000 que sacamos hace poco, y así sucesivamente me muestra todos los movimientos que ha tenido. Es para realizar los movimientos. Cierre de caja viene siendo un reporte como tal. Entonces yo le doy acá el rango de fechas, el turno que viene manejando, y acá nos va a decir entonces cuál es el saldo anterior que debería haber en plata, gastos varios, hasta aquí están los 100.000 del celular ahorita, las ventas, todo lo que se ha hecho durante este periodo, desde cuando se abrió el turno hasta este momento. No se ha cerrado, pero igual nos va a permitir consultar todo este tema, y nos va a decir cuánto debería haber en plata. Y bueno, este dato acá del registro cajero es cuando se hace ya cierre de turno, entonces nos va a mostrar ahí lo que el cajero registró, y nos va a dar la diferencia. Acá nos va a decir cuánto se vendió de crédito, de contado, cuánto se vendió por línea, y nos va a mostrar también lo mismo, la cartera que está pendiente de las facturas que han quedado a crédito. Entonces para los puntos de venta es muy útil y necesario, y toda esa información es 100% confiable. El programa es totalmente garantizado. Definir documentos, entonces acá definimos todos los conceptos por los cuales va a afectar caja, ingresos o egresos, con respectivos tipos de documento. Todo esto son parámetros que se activan o desactivan de acuerdo a las necesidades.
arqueo de caja. Entonces por acá digitamos la cantidad de billetes o de monedas que tenemos y nos permite hacer un conteo fácilmente de lo que tenemos. Informes, entonces estos reportes ya son enfocados como a tirilla, es decir, a impresoras pequeñas para los puntos de venta. Entonces yo puedo acá generar diversos reportes, ya sea de clientes o proveedores. Puede ser detallado, resumido, ampliado, bueno, de diversas formas. Le doy el rango de fechas, le doy el turno, o si no, si quiero de todos los turnos, pues le coloco 0. O si quiero de un documento en particular, bueno, un montón de consultas diferentes que me puede generar eso. Entonces acá me dio el reporte detallado, pero ya en formato angosto para que se imprime en papel en tirilla. Nos muestra el número de la factura, el tipo de documento, la fecha. Acá por ejemplo en este reporte estas son remisiones y estas son facturas, es decir, con IVA y las otras sin IVA. La forma de pago, el vendedor, y acá nos va a dar los totales. Acá está el IVA de la última factura que hay, las formas de pago, cuántos en anticipos, cuánto en formas de por cada forma de pago, un resumen de durante ese periodo por producto, cantidad y precio. Entonces tiene de todo para todas las necesidades. Si entro a ese mismo reporte y lo pido, le digo quedó resumido, entonces me va a mostrar ya es un registro por cada uno de los días. Entonces aquí ya no muestra número ni nada, sino muestra por día, pero debe mostrar los mismos resultados. Si lo pido ampliado, entonces me va a mostrar un reporte ya con todos los datos de los clientes, ya en formato más amplio, los datos del cliente y con el tema de IVA y todas esas cosas para reportar impuestos. Si le coloco 0 de turno, entonces me va a sacar de todos los turnos, o si quiero de un vendedor en especial, o si quiero de un documento en especial, etcétera. Análisis de venta, entonces me permite generar por vendedor o de acuerdo a un rango de fechas diversas consultas ahí. Entonces nos permite ver, mostrar por ejemplo acá por horas durante ese periodo de tiempo en qué hora del día en promedio es que más se vende. Acá por ejemplo digamos que dice que el 90% de las ventas está en el horario de las 11 de la mañana. Todo esto es cada una de las horas y acá los porcentajes. Entonces esto es un reporte de ventas por horas, este ya es por días. Entonces nos muestra en el mismo reporte, nos dice que el 75% se vende el día 19. Bueno, como toma todo el año, entonces digamos que él tendría en cuenta los días, y obviamente digamos que si hubiera movimiento en todo el año, pues acá diría que los días 19 de cada mes sería cuando más se vendería, porque pues, y acá entonces hace lo mismo pero ya por nombre del día de la semana. Me perdonan un poquito lo enredado para hablar, pero bueno, no es nada preparado, es original tal como sale todo. Acá entonces por días de la semana me muestra el porcentaje, y las ventas, digamos que dice que los días miércoles cuando más se vende, y también acá por meses. Entonces dice que el 91% de las ventas han sido en el mes de septiembre y al final un gran total. Entonces tiene como 5 consultas en un solo reporte, bastante interesante. Obviamente pues se le va a ver mayor utilidad, pues de acuerdo que haya bastante información, porque acá yo no tengo información real, digamos, de empresas reales, sino pues es más que todo, hago pruebas y todo, pero la información es 100% confiable trabajándose en las empresas. Lo que pasa es que yo aquí le hago entradas o salidas de pruebas, y entonces no controlo ni existencia ni nada de esas cosas, pero el programa es supremamente confiable y garantizado y eficiente. Utilidad, entonces nos genera acá un reporte, ya sea en hoja amplia o en tirilla, de la utilidad durante determinado periodo de tiempo y determinados productos. Si le doy enter, pues me va a sacar que todos los productos durante ese periodo, entonces me muestra qué productos se vendieron, qué cantidades, el costo de esas ventas, el valor de las ventas, la utilidad en valor en cifras y la utilidad en porcentaje.
entonces nos diría acá el porcentaje. Lo que le digo, son datos que yo coloco sin ninguna preparación ahí, entonces pues están ceros porque no tiene ni siquiera costo de ventas. Entonces, pero este producto, el que fue el que sí, este que fue el que sí creé ahorita con un costo y todo, fíjese que está dando un margen del 12.19% de acuerdo a esos datos. Entonces muy interesante ese tema porque es utilidades por producto. Análisis de mermas, y este ya es enfocado como en las avícolas, entonces nos permite generar un montón de consultas también diferentes, pues de acuerdo a los parámetros que le hayamos dado. Bancos de información, entonces acá pues nos permite crear todos los datos de la empresa, resoluciones, una serie de parámetros, que cualquier parámetro de estos que se active o desactive, pues ya el sistema se va a comportar de manera diferente. Formas de pago, entonces donde se definen las formas de pago, los agentes comerciales o vendedores. Cierre de turno, entonces yo en las horas de la tarde se hace el cierre de turno, entonces simplemente le digo yo que sí, y acá el usuario que está manejando la caja pues cuenta el dinero y lo digita, y ya el sistema le va a generar un reporte, obviamente con todo el movimiento y con la posible diferencia que pueda tener. Gestión de promociones, entonces nos permite acá parametrizar, por ejemplo, el tema de hora feliz, por decir algo, por producto, fecha y hora inicial y todo, y qué porcentaje de descuento se va a generar en esas horas. En esta no está trabajando. Bonos de recompra, esto es más o menos como el tema del exit al costo, cuando dan bonos para redimir, digamos, en la factura. Entonces él aleatoriamente genera unos bonos de acuerdo al número de compras, a la frecuencia que se ha definido y todo, y a los parámetros que ha establecido, y entonces en el momento de grabar uno la factura, él puede generar esos bonos que después se van a poder aplicar posteriormente en nuevas compras. Y acá descuentos por cantidades, entonces acá define los productos y coloca cuál es el mínimo o máximo de cantidades de venta que se debe hacer, y se le definen los porcentajes, el descuento tanto en valores general como en porcentaje. Entonces para otorgar descuentos por cantidades vendidas. Bueno, los regímenes tributarios para el tema de ICA y todo ese tipo de cosas. Acá por terceros también, entonces se crean ciudades, bueno, este tipo de cosas. Rápidamente por acá, entonces por acá pues creamos bodegas, creamos las líneas, las unidades de medida, definimos documentos, todo es completamente parametrizable. Si queremos crear un nuevo tarifa de IVA, simplemente lo colocamos, le colocamos el porcentaje y automáticamente se va a poder enlazar en el momento de crear los productos. Para definir precios, entonces yo puedo aquí crear todos los precios que necesite, y puedo enlazarlos unos con otros y generar para que, digamos, los precios vayan variando automáticamente de acuerdo a los, porque son listas, digamos, que conectadas unas con otras, entonces si cambia una puede cambiar la otra. Bueno, es un tema bastante interesante. Vamos a ver entonces ahora, por ejemplo, para hacer una entrada. Bueno, ya habíamos visto de hecho algo al comienzo. Para hacer entradas, entonces acá nos va a permitir, por ejemplo, esta lista de documentos se pueden cambiar, se pueden aumentar, o sea, se pueden definir, digamos, de acuerdo a las necesidades. Simplemente para eso uno viene acá y acá crea uno todos los documentos que uno necesita, ya sea de venta o de inventarios o lo que sea, y le tiene alrededor de unos 100 parámetros distintos cada documento, ¿sí? Los cuales uno va a poder programar, digamos, para que el sistema se comporte de acuerdo a esa programación que tenga. Entonces ya defino los tipos de documento, y
pues acá entonces estos son los documentos que tengo creados para el manejo de inventario. Entonces permite manejar también documentos de ensamble o desensamble, digamos que en el caso de un pollo, por decir algo. Entonces yo le digo acá, voy a vender, bueno, digamos que este es un pollo, le digo aquí voy a vender 100 pollos, eh, el, las, los kilos y las unidades de qué bodega van a salir, y acá entonces me va a pedir en qué lo voy a convertir. Entonces yo le coloco acá en qué, ¿sí? Entonces este producto es el que se va a desensamblar y este es el que se va a convertir. Entonces el sistema le genera una salida a estos artículos y una entrada a todos los que estén en la parte de abajo. Si el proceso es la inversa, que es un ensamble, entonces le generaría una entrada a este y una salida a los elementos de la parte de abajo. Tenemos entradas o facturas de compra, son las que afectan obviamente cuentas por pagar también todo. Entonces, y esto pues sí ya sería que no manejaría, solamente afectaría inventario. Entonces digamos, si yo busco acá el producto, ya tenemos un saldo de 7, digamos que voy a comprar 2 más, entonces lo grabo el documento. Si miro acá, y ya tiene nuevamente 9 unidades el computador. Hace un rato hicimos creo que una factura, creo que era la 18, ¿sí? Entonces para el manejo de las cuentas por pagar es igual en ese caso. Entonces simplemente buscamos acá el que dice almacén y le damos y aquí nos debe mostrar la factura, la 18, ahí está, de lo que hicimos. Y igual le vamos a poder hacer el egreso. Entonces almacén, vamos acá, le decimos que comprobante de egreso, le damos aquí, bueno, abono, y entonces nos muestra la factura. Es que esto, digamos que va a abonar 1.900.000, por decir algo, nos va a quedar un saldo de 10 millones. Lo grabo y si busco acá nuevamente, entonces ya tiene que es 10 millones de pesos que está debiendo a ese proveedor. Y lo mismo para el tema del extracto. Entonces le doy el rango de fechas y me va a mostrar un rango más amplio. Porque es que le coloqué clientes, le coloco que proveedores y le doy el rango de fechas, y aquí entonces me muestra la factura. Aquí está la factura, 11 millones, le aboné un egreso de 1.900.000, entonces nos queda 10 millones ya pendientes de pago. Entonces como pueden ver, el sistema es muy sencillo a simple vista, pero es muy robusto en toda la cantidad de opciones que tiene y de recursos, y lo mejor es que es completamente confiable, garantizado, eficiente. El inventario es supremamente confiable. Desde que todo se registre oportunamente, entradas y todo y salidas, el sistema va a ser 100% confiable. Mejor dicho, lo que no le muestre es porque, si le muestra un descuadre, es porque definitivamente algo hicieron mal los usuarios, pero no por el programa. Acá ya está diciendo que tenemos un saldo de 9, y si miramos de qué es, entonces tenemos que están las 10 unidades que compramos inicialmente y ahorita 2, y le hemos hecho una factura de venta y dos remisiones. Entonces son ahí las 3 unidades. Entonces ahí nos está trayendo el saldo que tenemos en el momento. Tiene muchas más funciones, pero pues por tema de tiempo no me quiero extender demasiado. Pero básicamente digamos que para reportes, entonces yo puedo aquí generar reportes por productos, reportes de inventarios. Entonces me muestra los productos, las existencias, el costo total. Pues todo esto está en cero porque no está, como le digo, no está parametrizado ese tema, pero pues ya con la información acá un CARDES, entonces me muestra un reporte de acuerdo al periodo que yo le dé fechas. Entonces, por ejemplo, me va a mostrar un reporte de CARDES, entradas y salidas de ese producto, y me muestra acá todo el detalle. Me muestra acá el producto, inició con un saldo inicial de ceros, luego se hizo una compra acá de 10, entonces el nuevo saldo son 10,
y ahora luego se hizo una venta y otra de los 10 se hizo una venta, entonces va quedando aquí 9, es decir que nos va mostrando todo el detalle. Y luego aquí venían los 9, entonces otra venta, entonces quedaron 8 y así sucesivamente, y le va a dar los 9 que en este momento hay. Entonces todas las consultas que uno desea hacer, le va a salir el mismo resultado. Si yo le digo aquí no detallado, sino le digo resumido, me debería mostrar lo mismo, siempre el mismo resultado. Entonces completamente confiable. Acá ya me va a mostrar entradas y salidas, pero no me muestra el detalle, sino son solamente totales. Entonces ¿sí? Ahí me muestra el nuevo saldo, los mismos 9 de antes. Y pues acá, pues de acuerdo a todos estos parámetros, entonces pueden definir que de movimientos de una bodega en particular, de una línea, bueno, como yo quiera parametrizar el reporte. Artículos y movimiento, entonces genera un montón de reportes también diferentes. Yo le puedo decir, por ejemplo, ese mismo CARDES que vimos ahorita, pero lo quiero ya en tirilla, entonces le digo acá 4, le digo el rango de fechas, le digo el producto y me va a sacar un reporte, pero ya en tirilla para analizarlo. Entonces me va a mostrar acá lo mismo, que arrancó con un saldo de 0, luego se compraban 10, quedan 10, luego aquí se vende 1, van quedando 9, ¿sí? Entonces me va mostrando todo el saldo como va quedando, pero ya en tirilla para empresas pequeñas. Lo puedo sacar acá, puedo múltiples consultas, mejor dicho. Acá me quedaría yo sacando reportes diferentes de todos los que genera el sistema. ¿Sí? Entonces ya genera otro tipo de consulta, ya por documentos. Tiene una cantidad de cosas. Puedo yo definir que sea por la unidad de medida o unidad alterna, es decir, que yo en el caso del pollo, eso, entonces yo quiero analizar, digamos, todos los movimientos, pero de la unidad de kilos o de unidades. Entonces, bueno, como quiera uno definir las consultas. Análisis estadística, este reporte nomás permite generar miles y miles de reportes diferentes. Entonces simplemente yo acá le defino un rango de fechas también, y yo acá digamos que combino todos estos campos, puedo hacer combinaciones, entonces me genera miles y miles de reportes diferentes de acuerdo a como yo quiera sacar la información. Menú informes especiales, entonces acá nos permite el tema de rotación de inventarios, comparativos, por decir algo yo puedo comparar las ventas con las compras, por ejemplo, no sé, acá le voy a decir ventas y compras, por decir algo. No sé si me saldrá acá porque es que todo esto no tengo yo nada preparado sobre esto, sino simplemente ¿saben? Entonces acá me está diciendo, bueno, que se vendieron 2 y se compraron 10, entonces está comparando entradas y salidas. Pues obviamente acá no, estos 8 no es el saldo que existe, sino sí, porque estamos comparando documentos, entonces estamos comparando las ventas con las compras, no la entrada o la salida que le hicimos por el otro lado, solamente compras y ventas. Entonces ahí nos genera la diferencia entre eso. Es bastante interesante. Por ejemplo, para el caso de las mermas también se podría manejar de esa manera. Manejo de precios, de lista de precios, entonces para en tirilla el reporte de precios, un reporte de fórmulas, entonces nos va a mostrar al caso de las órdenes de producción los másteres, la rentabilidad de acuerdo al precio de lista que elijamos y al costo promedio que margen de utilidad manejaríamos, requerimiento de inventario, entonces de acuerdo a los niveles de stock que se haya definido en el sistema, entonces le dice que hay un faltante o un sobrante. Reportes para conteo físico, entonces nos genera, digamos, los espacios para nosotros contar la mercancía, movimientos valorizados, bueno, digamos que ya por cantidades y valores. Bueno, y una gran cantidad de cosas que tiene. Permite acá, por ejemplo, con ALM yo puedo enviar, digamos que en una red, mensajes entre estaciones de trabajo, o puedo con ALGE puedo crear como eventos para una agenda.
mira, envía el mensaje a la estación que uno quiera. Con F11 tiene una calculadora, con F12 yo puedo hacer consultas rápidamente. Este tema de las consultas también, acá por ejemplo en las ventas, yo acá le doy una tecla y me muestra todo el detalle, todo el histórico de del movimiento de los productos. Y yo puedo hacer acá filtrar y decir, por ejemplo, muéstreme todos los movimientos del equipo Dell, entonces me va a mostrar todo el detalle, entradas y salidas, pero solamente del producto en el que me ubiqué, donde me va a mostrar en este caso, como es una factura de venta, con qué recibo de caja se canceló, las fechas, cantidad de cosas, el precio promedio, el promedio, digamos, en los kilos, en caso, o precio por unidad. Puedo imprimirlas, anularlas. Digamos que va a hacer otra consulta, entonces acá yo puedo, por ejemplo, por cliente o por tercero, entonces yo quiero ver, por ejemplo, de él, entonces me va a mostrar todos los movimientos. Yo puedo filtrar en esta pantalla los movimientos tanto por producto, por cliente, por documento, etcétera. Entonces tiene una cantidad de cosas que se pueden utilizar, un montón de cosas en general. Y bueno, esto es así resumidamente las bondades del sistema, pero tiene muchas más. Se puede trabajar con básculas, con cajones monederos, maneja el tema de turnos, le sirve a cualquier empresa porque a través de toda esta parametrización que les mostraba, entonces yo simplemente activo o desactivo parámetros y el sistema se comporta de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de acá, que me está pidiendo doble unidad de medida, simplemente si le desactivo esa parametrización, pues no me va a pedir ya nada de eso. Entonces, y así con cualquier otro. Yo le digo acá, por ejemplo, que unidad alterna, le digo que no me pida unidad alterna, y si voy a hacer la venta, entonces ya no me pide. Lo mismo si quiero que el precio sea fijo, que no permita modificar el precio de venta, por decir algo, entonces simplemente lo deshabilito acá, y en el momento que va a hacer la venta ya me trae el precio fijo y no lo va a dejar cambiar. O si quiero que no maneje precios especiales, sino que simplemente me pida el cliente aquí al final de la factura, entonces que no lo pida al comienzo y no lo pida acá al final. Entonces lo mismo, todo eso se puede parametrizar, y el sistema pues brinda unos beneficios bastante interesantes. Digamos que falta es que lo conozca la gente, porque es una herramienta que se está desperdiciando aquí guardada, la verdad, porque pues yo me enfoco más que todo es en el tema de desarrollo de software y de dar soporte a los clientes, pero no me enfoco en la parte de ventas, entonces como debería ser. Entonces pues a través de este pequeño video me gustaría de pronto que más personas lo conocieran y de pronto lo pudieran aprovechar, que por el tema de costos pues es muy económico, lo podemos acordar los precios de acuerdo a las necesidades del cliente, y sobre todo lo que tiene es un muy buen soporte técnico, una garantía total, con fiabilidad total. Trabaja toda esa base de teclado. Eso sí, digamos que en equipos nuevos sí no sería compatible 100%, porque pues los equipos nuevos ya vienen todos con Windows de 64 bits, y que el sistema, como es una aplicación de modo OS, entonces pues no soporta esa arquitectura, pero simplemente digamos uno podría el equipo formatearlo y instalarle un Windows de 32 bits, no importa qué versión de Windows, lo importante es que sea de 32 bits, y sería compatible sin problemas. El único como requerimiento que tiene el sistema es eso, que el equipo sea de Windows de 32 bits. Y pues si manejan básculas, pues obviamente se debe tener la báscula, se debe tener el puerto respectivo, el puerto serial,
y ese tipo de cosas, pero el sistema es muy fácil de manejar, de utilizar, de instalar. Se entrega instalado, con capacitación, parametrizado. Se enseña a las personas, digamos que por tareas, paso a paso, cómo crear un producto, cómo crear un cliente, un proveedor, cómo hacer un documento, y se parametriza de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente. Entonces, si va a utilizar solo facturas de venta con IVA, pues se crean solo facturas de venta, o si va a manejar remisiones también. Bueno, digamos que los documentos que necesite manejar. Lo mismo en la parte de inventario, todos los documentos se crean, se inicializan, se dejan todo el sistema en limpio, y se va dejando tareas, digamos, a los usuarios para que las vayan desarrollando, y posteriormente pues tienen de forma constante nuestro soporte ahí. Nos pueden contactar por teléfono, por correo, podemos dar soporte remoto o personalizado. Vía WhatsApp nos pueden contactar, bueno, como sea, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Entonces, pues los invito a que se tomen un tiempito, miren más o menos las características, y que se den la oportunidad de utilizarlos, si ven que les puede servir, que estoy totalmente seguro que sí, porque pues el sistema le sirve a casi cualquier empresa. Lo que le digo es tener un equipo que trabaje con Windows de 32 bits, y de ahí para adelante no hay ningún inconveniente a aprovecharlo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, y los invito a que se den la oportunidad de utilizar esta importante herramienta que está, digamos que ahí, para esperando que la aproveche una gran cantidad de personas, que estoy seguro que hay mucha gente que le hace falta este tipo de herramientas, y sobre todo que sean sencillas, confiables, fáciles de utilizar y económicas y todo, pero pues muchas veces por falta de conocimiento, de saber quién es el que las vende o dónde se ubican, entonces de pronto no se aprovechan. Pero acá está el SIC para aprovecharlo, y sacarle el máximo beneficio. Muchísimas gracias y un feliz día.